Marlon Arrias es coordinador general de etanol en el Ministerio de Energía y Minas. En el 2014 coordinó el programa de pruebas de estudios sobre la mezcla con alto etanol con Petrobras, la Asociación Nacional de Fabricantes de Automotores y la Asociación Brasileña de Fabricantes de Motocicletas. En el 2018 coordinó la elaboración del modelo económico para definir las metas de reducción de emisión de gases de efecto invernadero para el Comité Renovable. Damos a todos la cordial bienvenida para dar inicio al primer panel. Más preámbulo, dejamos en el uso de la palabra al señor ministro Alberto Pimentel como orador principal de este panel. Buenos días, ahora sí. Bueno, se me pidió que diera unas primeras palabras para situarnos en contexto. Vamos a escuchar hoy mucho de la experiencia de Brasil y creo que es justo que conozcan también nuestros amigos brasileños en qué estamos en Guatemala. Pero también es justo que los guatemaltecos también conozcamos en qué estamos y qué estamos pensando. A ver, entonces, la primera pregunta y la más lógica, ¿por qué etanol? A ver, una respuesta posible es la que está en la pantalla, porque otros países ya lo hacen. Más de 60 países en el mundo ya tienen como una medida obligatoria la mezcla de etanol con gasolina y aunque los mapas no se aprecian con detenimiento, podrán ver que estamos hablando de países de Europa, Norteamérica, bastante Sudamérica, China, India, Australia. Son 60 países en el mundo. Las economías más desarrolladas ya están consumiendo este producto. Pero creo que el mero hecho de que lo hagan o se consuma en otros países no responde a la pregunta. La pregunta realmente es por qué en estos países se consume etanol. Y empezamos a adelantarnos en las respuestas. A ver, estos países son países que tienen en su gran mayoría estadios de desarrollo importantes. Son países que tienen economías sólidas y son países que, diría yo, al tener buena parte de la vida resuelta, empiezan a tener preocupaciones para que esa vida que está resuelta ahora tenga mayor calidad. Y sin duda, para vivir bien, para tener calidad de vida, se requiere pues tener salud, se requiere tener posibilidad de que esa buena vida se prolongue en el tiempo. Y entonces vamos a encontrar que la verdadera respuesta de por qué estos países han confiado en el etanol y por qué Guatemala debe hacerlo, se debe en gran medida a que está comprobado que el etanol ayuda a la movilidad, que es una necesidad, pero lo hace con un menor impacto para el ambiente y lo hace con un menor impacto para la salud de las personas. Y eso para mí y para el gobierno de la República de Guatemala es un buen trade-off, es lógico. Vamos a poder cumplir nuestras necesidades de movilidad, pero lo vamos a hacer de una forma en que no nos estemos matando o nos matemos un poquito menos. Entonces, existe una exigencia mundial, ya no solo por la necesidad o el deseo de vivir bien, existe una exigencia mundial, existen compromisos internacionales donde nos están obligando a todos los países que conformamos este planeta a que cada quien tomemos medidas que nos permitan que todos podamos vivir bien. Estoy hablando pues de esas exigencias que tenemos para la reducción de gases con efecto invernadero que se han traducido en una serie de acuerdos y compromisos internacionales. Esta diapositiva quiere expresar algo que ya dije en las palabras introductorias. Guatemala no está fuera de estos compromisos, Guatemala es signatario de estos acuerdos, se ha trasladado estos acuerdos internacionales a una política y una legislación propia. Guatemala tiene que cumplir con estos compromisos. Entonces, si no nos era suficiente querer vivir mejor,
pues también hay un poquito de fuerza legal para que queramos vivir mejor. Pero hay otra razón también muy lógica para que Guatemala apueste por el etanol, y es que Guatemala produce etanol. Guatemala produce etanol y produce un etanol avanzado, produce un etanol de buena calidad, producido a partir de la caña de azúcar. Ya lo señalaba la embajadora de Brasil, Guatemala es un productor importante de azúcar en el mundo, pero produce caña de azúcar y produce una serie de subproductos, no solo azúcar. Entre ellos produce la melaza, y a partir de la melaza pues se puede destilar alcoholes, y el etanol siendo uno de estos. Los producimos y de hecho los comercializamos, simplemente no lo hacemos en nuestro país. Pero la realidad es que tenemos una industria azucarera, tenemos una industria de alcohol, tenemos capacidad instalada. Lo que no hemos tenido son las fuerzas para consumir nuestro producto localmente. Tenemos un producto tan bueno, con estándares de calidad certificado, que se consume en mercados como el californiano, mercados como el europeo, y está certificado porque está probado que su huella de carbono es pequeña, que reduce esa huella de carbono, que el impacto de la industria pues, es menor que el sustituto, que es el combustible fósil que se va a eliminar. Es decir, tenemos un muy buen producto, aprovechémoslo. Porque además, si lo empezamos a aprovechar, vamos a generar, incentivar más inversiones, más crecimiento económico, más empleo, vamos a generar derrama económica, vamos a generar, ojo, por si no lo recuerdan, Guatemala importa hoy por hoy el 100% de los combustibles que consume. Si sustituimos una fracción de ese consumo, vamos a dejar ese dinero en Guatemala. No se va a ir a los productores internacionales. Eso es bueno económicamente. Tiene que ver con seguridad energética, porque obviamente parte de nuestra generación de energía va a provenir de fuentes producidas localmente, o provendría de fuentes producidas localmente, pero es un impacto en la economía directo. 75 millones de dólares que hoy se irían, se van a quedar en la industria guatemalteca, 75,000, perdón. No quiero equivocarme el número. Es decir, hace lógica también por el lado de que va a tener beneficios económicos. No, 75. Bien, entonces, si el producto es bueno para el ambiente, es bueno como fuente energética, es bueno para la economía guatemalteca, ¿por qué no lo utilizamos? Y esa es realmente la duda, ese es realmente el reto, ese es realmente el reto para los guatemaltecos, ese es el reto para el ministro de Energía y Minas de este país también. Y pues yo creo que la decisión está tomada, hay que utilizarlo, sin duda. No hay ninguna lógica para la cual no usarlo. Entonces ahora estamos en el cómo. Y como estamos seguros de que hay que utilizarlo, lo primero que nos tocó era convencer a otros guatemaltecos de que esto era bueno, de que esos beneficios ambientales, económicos, son reales. Entonces lo que decidimos, y nuevamente con el apoyo de la embajada brasileña, pero de otros partners, decidimos fue hacer una prueba piloto, porque lo que encontramos cuando empezamos a hablar de esto, al tomar posesión del gobierno, es que una serie de mitos, que seguramente fueron los mismos que en su momento vivieron en Brasil y en todos los países del mundo, que si esto va a dañar el vehículo, que si esto tiene impacto en la seguridad alimenticia, que si la disponibilidad y la logística de trasladar el etanol para hacer la mezcla era posible o no en Guatemala. Decidimos probar y diseñamos una prueba piloto. Una prueba piloto que lo que buscaba era atender y sacar data para atender estas dudas, estos mitos. La prueba piloto se diseñó, se involucraron 34 vehículos en su momento. Buscamos vehículos bastante representativos del parque vehicular guatemalteco. Es decir, aquí teníamos vehículos de inicios de los 2000, de mediados de los 2000 y alguno que otro del 2018 para acá o 2017 para acá.
porque también es una realidad. Nadie va a proponer una mezcla y luego ver que no se pueda utilizar en Guatemala porque el parque vehicular no es compatible. Entonces ese era el mito 1 a tratar. La prueba piloto consistió en 10 semanas. Durante estos vehículos utilizaron gasolina regular mezclada con etanol. 5 semanas fue con mezcla al 5% o 5% de etanol, y las últimas 5 semanas con 10% de etanol, porque también queríamos ver el comportamiento en los vehículos en cuanto a rendimiento, potencia y emisiones de una y otra mezcla. Evidentemente esto fue monitoreado por un taller especializado con apoyo de la Universidad del Valle de Guatemala, debo resaltarlo. Hicimos las pruebas de los vehículos antes de la primera utilización de la mezcla de etanol de EcoPower o etanol con la gasolina, después de las primeras 5 semanas, antes de utilizar la mezcla al 10% y posterior. Y encontramos en la evaluación mecánica de las emisiones, encontramos que efectivamente el etanol tiene impactos positivos en cuanto a la reducción de gases con efecto invernadero, como el dióxido de carbono, que se redujo con la mezcla del E10 más de un 21%, pero también otra serie de gases que son nocivos para la salud. Encontramos también que el etanol en sí mismo generaba un impacto positivo en cuanto al octanaje de la mezcla. Creo que fue de 1.6% la mejora en octanaje con la mezcla al 5% y de 3% con la mezcla al 10%. Encontramos, y esto es muy importante, que ningún vehículo se dañó tampoco. Encontramos pues que estábamos bien encaminados, que el etanol efectivamente, como lo usan en otros 50 y pico países o 60 y pico países para esa época, pues no están locos en esos países, efectivamente se puede utilizar, se puede echar a los vehículos van a andar bien y se van a tener impactos positivos que ya venimos hablando. Entonces, si ya desmitificamos en gran medida, debo decir que tampoco esta fue la única prueba piloto, ya heredamos resultados de una prueba piloto del pasado, de algún gobierno anterior, pero bueno, como dicen, hasta no ver, no creer. Entonces también nos convencimos en el Ministerio de Energía y Minas, aquellos que tenían un poquito menos de fe que este servidor, de que esto era plausible. Ahora, saber que es bueno y tenerlo disponible en el mercado al día siguiente no funciona tan así. Ya sabes que el producto es bueno, pero ahora tienes que ver qué necesitas para que la mezcla del etanol con el combustible en Guatemala pueda realizarse. Entonces, lo que decidimos fue iniciar un trabajo serio de discusión, no solo entre aquellos que ya estábamos convencidos, como podríamos ser el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, sino también con aquellos que podrían tener algunas dudas aún o que podrían requerir un poquito más de convencimiento o que tienen dudas legítimas respecto a la viabilidad como negocio en Guatemala. Y entonces nos juntamos con importadores de combustible, pues, sin duda, con expendedores de combustibles, con importadores de vehículos, tanto motocicletas como carros. Y obviamente también nos juntamos con la industria, con los productores de la Asociación de Combustibles Renovables y productores de alcohol guatemalteco. La idea es que en mesas de trabajo coordinadas desde el Ministerio de Energía y Minas, todos pudiéramos expresar las dudas que podrían existir aún, pero sobre todo aportar soluciones. Ya sabemos que es bueno, ¿cómo lo hacemos realidad? En estas mesas de trabajo se abordaron distintos aspectos o se están abordando distintos aspectos. Llevamos 38 mesas de trabajo ya a la fecha. Ha sido una labor ardua. Entre los aspectos técnicos, pues tuvimos una discusión seria sobre la composición del parque vehicular en Guatemala. Los resultados de la prueba piloto fueron discutidos en las mesas técnicas, compartimos la información técnica. La idea es enseñar que efectivamente los vehículos no se dañaron,
ni tuvieron tampoco una baja en el rendimiento, pero también aspectos técnicos importantes como identificar las inversiones, aquellas que sean necesarias en las terminales donde se realizarían las mezclas, y ahí tuvimos tuvimos la oportunidad de hablar con los importadores de petróleo o de combustibles que participaron en esas mesas para que nos cuenten un poquito de su capacidad logística y también de su proceso de importación. Entendemos que la mezcla tiene que realizarse en algún lado y el lugar más evidente de donde realizarse debe ser en el lugar donde están los tanques de almacenamiento. Se ha discutido eso, creo que hay un entendimiento alrededor de que ahí sea el lugar de la mezcla. Luego tuvimos que hablar de cadena logística y de llevar el producto a las gasolineras o a las estaciones de servicio y sobre la posibilidad de que estas estaciones de servicio despachen un producto distinto al que están despachando hoy. ¿Qué inversiones son necesarias para adecuar esas estaciones de servicio? Si acaso alguno. Debo decir que en muchas de estas discusiones también contamos con la presencia, o en algunas de estas discusiones contamos con la presencia de expertos internacionales que nos contaron un poquito también de cómo se fueron adaptando este tipo de inversiones en otros países. También hablamos de mecanismos que nos permitan medir, es decir, yo tengo 10 minutos, 15 minutos de estar parado aquí diciéndoles que el etanol tiene beneficios ambientales porque reducen las emisiones de gases, pues creo que una de las cuestiones legítimas es que tenemos que encontrar ahora un mecanismo que nos permita enseñar que esas reducciones, ya cuando la mezcla sea una realidad en el país, se estén dando y que nos permita también enseñar internacionalmente que Guatemala es un país respetuoso de sus compromisos y los está cumpliendo. Estamos también en un proceso de revisión de legislación aplicable. Yo creo que esta es la tarea pendiente aún. No voy a ahondar mucho porque sé que en uno de los paneles hablaremos de próximos pasos, pero sin duda hay una labor aún que nos resta para entender cómo vamos a poder hacer una mezcla que sea obligatoria en Guatemala y cuál es el instrumento legal para hacerlo y los mecanismos y plazos para que esto se dé. También tuvimos discusiones sobre aspectos comerciales, bueno, esto ya lo dije en realidad, porque al final fueron mesas con características técnicas y comerciales. Hay dudas o hubo dudas de los importadores respecto a que tampoco esto, hablando ahora de combustibles, de cómo podía tener esto un impacto en su logística, en su volumen de negocio, en el lugar donde van a adquirir el producto, qué tipo de producto van a adquirir para ser mezclado luego en Guatemala. Todo eso se discutió en función de la visión propia de los participantes, pero también oyendo las visiones de otras o de expertos internacionales. Hubo una discusión y discusiones serias sobre la capacidad propia en Guatemala de producción del producto. La industria pues ha explicado lo que está haciendo, lo que produce ahorita, lo que está exportando, alguna idea de la posibilidad de crecimiento también en el mediano y largo plazo, pero era importante para nosotros también conocer que si vamos a hacer u obligar a que hagan mezcla de etanol con gasolina en el país, iba a haber etanol en el país para mezclar. Debo decir, y esto debe quedar muy claro, a pesar de que Brasil dijo que no nos quiere vender etanol, lo lógico es que se aproveche la producción local, pero nunca se podría adoptar una medida que impida tampoco la importación de etanol, siempre y cuando cumpla las características técnicas establecidas, que impida la producción de etanol de otros países. Somos muy respetuosos de ese marco legal comercial también, entendiendo que, pues obviamente, el que ya está aquí tiene una ventaja competitiva, ¿no? Se alcanzaron ya algunos acuerdos básicos, las mesas de trabajo no han finalizado, van a ser retomadas y en la coyuntura en que estamos de esta crisis energética mundial, hace mucha lógica que nos apuremos ya a terminar el trabajo, pero ya hay algunos acuerdos. Los acuerdos básicos es que ya tenemos una especificación de etanol, del etanol que queremos en Guatemala, porque queremos etanol que efectivamente nos dé esos impactos ambientales y beneficios para la salud. Y
también ya tenemos un acuerdo o un entendimiento y se vio reflejado ya en la nómina petrolera o de productos petroleros que pues, se publicó en el año pasado, de las características de la mezcla ya o del combustible que se adquiere con el EcoPower y la gasolina. Estoy seguro, estamos muy confiados de que en las próximas semanas o meses vamos a terminar ya esta labor, porque sin duda esos beneficios, esa lógica comercial, económica, ambiental, eso persiste. Y si acaso la crisis actual energética derivada del conflicto en Ucrania nos ha demostrado que nos conviene como país ir pensando en soluciones de país y no estar pues dependiendo de aquello que pase en otras latitudes y sobre lo cual, a pesar de lo que digan algunos diputados, sobre lo cual el gobierno como tal tiene poco que hacer. Hay otra labor que quiero resaltar, sin entrar en detalles, porque entiendo que habrá en alguno de los paneles miembros del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales presentes, pero Guatemala está por presentar un compromiso ambiental muy serio en cuanto a nuestra contribución nacionalmente determinada. Evidentemente, ese compromiso que se traduce en reducción de emisiones de gases de efecto invernadero necesariamente pasa porque tomemos medidas relacionadas con la movilidad, o sea, con los combustibles que utilizamos para transportarnos. Y aunque no sea la única estrategia, el etanol como mezcla es una de las más importantes y además es una que tenemos en la mano y que ya está para ejecutarse. Así que en esa meta ambiental que como gobierno y como país nos estamos trazando, créanme que el etanol va a tener un papel muy importante que jugar. Para concluir, y perdón por extenderme un poquito, pero para concluir el producto es bueno porque tiene efectos ambientales correctos o buenos, efectos en la salud, económicamente hace sentido. Guatemala tiene capacidad instalada para producirlo. Hay una decisión, no puedo decirlo distinto, hay una decisión de que la mezcla de etanol con las gasolinas en Guatemala se convierta en una realidad en el futuro cercano. Hemos ya trazado una hoja de ruta y caminado un buen trazo, un buen tamaño, un buen trecho. Las mesas de trabajo están por concluir. Creo que tenemos que, como diríamos en buen chapín, meterle candela a los aspectos legales para que esto ya se traduzca en una realidad y se traduzca en la adecuación reglamentaria que sea necesaria para que esta realidad de beneficio para el país la podamos ver ya. Muchas gracias y de nuevo, un gusto compartir. Muchas gracias, ministro. Gracias, ministro. Gracias por el aporte adicional. Mi nombre es Quique Godoy y me toca poder apoyar un poco en esta siguiente etapa. Ya el ministro expuso más o menos dónde estamos en este momento y algunas de las preguntas que él dejó planteadas ahí no las vamos a dejar para más adelante, se las voy a preguntar antes de que se vaya de aquí de la mesa. Hago dos aclaraciones ahora y una al final que me gusta siempre hacerlas por temas de transparencia con respecto a los temas. La primera, yo fui uno de esos vehículos, bueno, yo no, sino que mi vehículo fue uno de los que estuvo en ese taller, en esa prueba que mencionó el ministro hace unos momentos, y me tocó estar llevando el vehículo a que le hicieran la revisión previa, a que le pusieran el combustible en el taller de la MUNI aquí en la zona 2, para poder estar utilizando la mezcla primero de E5, después hicieron una segunda revisión en los talleres de la VG, y posteriormente a eso pasamos a la mezcla E10, y después de que terminamos eso hicimos otra vez la revisión. He de decir que vengo en ese carro, o sea, el carro funciona y sigue funcionando al día de hoy, no le pasó absolutamente nada, tuvo un poco de mejor eficiencia de consumo de combustible durante esos días, y pues a mí me salió gratis, así que eso fue un buen incentivo durante esas 3 semanas, no pagué
combustible durante esas semanas, pero el punto, por eso la transparencia, decir, yo sí lo usé durante ese periodo de tiempo. Y segunda, es que solo es la segunda vez, y anoche fue la primera, que me pongo traje en 2 años. Así que si no me queda exactamente bien, perdón, pero después de 2 años de no usar trajes y salir a eventos, solo la segunda vez. Y la tercera la voy a guardar cuando dé las conclusiones, que tienen que ver con algunos temas que dijo el ministro. Pero el formato que pusieron en esta ocasión es que nuestros 3 exponentes van a hablar cada uno 10, 15 minutos y exponer desde su perspectiva la importancia de movilidad sostenible. Entonces ahora le voy a pedir a Evandro para que desde la industria azucarera de Brasil nos pueda dar la posición que en todo caso ellos han tenido desde esa perspectiva. Evandro es presidente y CEO de la Unión de la Industria de Caña de Azúcar en Brasil. Así que, Evandro, por favor, si quieres acá o desde el podio. Creo que acá es mejor. Gracias. Porque podemos hablar. Bien, para empezar, ustedes tienen que mirar ahora una lucha personal entre mi mal español y mi deseo de me expresar en su y, en mi opinión, en nuestra lengua también ibérica. Y lo hago con la intención sola de demostrar de mi parte un respeto a la historia, que de una forma nos une a todos nosotros en la América ibérica, como gústame hablar. Fruto de una cosa muy importante para la humanidad, que es verdad con muchas dificultades, el proceso de la población en América, de los ibéricos, con muchos problemas, errores, por supuesto, porque hasta en nuestra vida personal también no lo tenemos, pero gústame siempre de mirar los resultados. Cuando veo la obra que se queda en la América ibérica, de una parte en Brasil y de otra parte los países que hablan español, en sus pueblos, si hablamos de mezcla, no hay una parte en el mundo en que hay una mezcla más grande de personas que entre nosotros. Creo que es un gran caso de suceso. Entonces, la idea de tentar, con muy respeto y mucha humildad, hablar español, con muchos errores también, esperen, por favor. Es solo para esto, para que tengamos. Yo tengo una presentación, gracias, para decir por qué estamos acá con representantes del privado, como yo, y representantes de público, como es el caso del ministro, que ya ha saludado, pero refuerzo aquí mis saludos y mi gratitud, y también del doctor Marlon, que es un representante de nuestro Ministerio de Minas y Energía, casi como energía y minas como acá en Guatemala. Porque para nosotros quédase claro que hay un camino, y creo que hay un error aquí en carbono, se dice en español, si no estoy equivocado, carbón, pero entonces donde se lee carbono es carbón en la verdad. Perdón por esto. Bien, en nuestra experiencia en Brasil de más de 40 años con una utilización de mandato de etanol, pero casi un siglo de utilización de mezcla de etanol. Entonces, cuando se dice que tenemos que hacer testes, y creo que está cierto, tiene que hacer los propios testes en Brasil, pero cuando se dice en Brasil de 5% de mezcla, estamos a hablar de 1930. Entonces, para nosotros, testes de 5%, bien, tiene que hacer, yo comprendo bien, pero es una cosa curiosa para nosotros. Cuando se dice de testes de 10%, con todo respeto, hablo muy bajo acerca de esto, pero yo tendría una vergüenza de decir que un alto no puede se mover con 10%, tiene problemas con esto, porque no creo que haya un alto en Guatemala que sea peor que los altos que ya usaban 10% de etanol, con seguridad,
en Brasil desde 1970. Si hablamos de carros viejos, bien, carros de 70 en Brasil eran la verdad carros de 60, 50, porque nuestra flota no es tan nueva hasta hoy, que además en la que la... Entonces, este caso que puedo decir que es de suceso en Brasil, ha sido un camino entre público y privado, pero un camino muy, muy sostenible en términos de relación. ¿Por qué? En la relación entre público y privado podemos trabajar de tres maneras. Una, cuando el público toma todo, casi un totalitarismo de una acción. ¿Cómo sé? Para hacer una mezcla de etanol, que el gobierno de Guatemala crea una empresa de etanol y hace la mezcla de etanol. Esto es una forma, yo creo que no es la mejor, por supuesto. Al otro extremo sería el gobierno simplemente decir, el mercado es el responsable por todo. Un liberalismo que, con la excepción de algunas escuelas en Northwest de los Estados Unidos, y creo que solo en las escuelas, porque en la vida práctica no ha pasado, ¿bien? No empieza en el mundo, con todos los respetos por los Nobels de Chicago, por supuesto. Pero también no pasa así. La vida real no es esta. La vida real y las buenas experiencias que habíamos tenido en Brasil, y hay un constrangimiento de mi parte porque la presentación del señor ministro es impecable en este sentido, es que aquí tenemos lo mismo, una buena experiencia. De un lado, en lo público haciendo los diseños macroinstitucionales, siendo como un farol a guiar las acciones. Y por otro lado, el privado asumiendo sus responsabilidades y haciendo lo que debe hacer. Y esto no es nuevo. Vea que cuando James Watt ha desarrollado la motorización de combustión, quería hacer, pero solo después de un Act of Parliament, una ley en el Parlamento del Reino Unido, es que se ha dado la seguridad necesaria para que su proyecto, que ha cambiado la forma de vivir en nuestro mundo, pudiera tener los sucesos que se podría tener. Entonces, tenemos todos nosotros, públicos y privados, un gran desafío que es global. El desafío de la descarbonización. Tenemos que reducir los gases causadores de efectos invernaderos. Y no creo que haya una persona que pueda demostrar indiferencia a esto en cualquier tramo de una cadena de valores. No pienso que en mi parte no, porque en combustibles no pasa. Vea, Única es una asociación de producción de azúcar, etanol, bioelectricidad. Yo tengo 2 petroleras en nuestro board, en nuestro consejo, porque BP, British Petroleum, tiene una joint venture con Bunge en Brasil para operación del sector, y Shell tiene una joint venture también con una empresa brasileña que es Cosan, que tiene Raízen, que es la más grande de las productoras de etanol en el mundo. Yo tengo 2 petroleras en mi consejo de Única, porque estas petroleras dicen, no podemos ser indiferentes a este problema, por esto estamos incluso investiendo en energía eólica y también
mucho en biocombustibles, en nuestro caso en etanol en Brasil. No hay nadie que puede decir, esto no es mi problema, no tengo nada que ver con esto, por el motivo A, B, C o D. Es un problema de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros nietos y nosotros mismos. Y de personas que pueden sufrir mucho por esto. Bien. Entonces los papeles son diferentes, pero el objetivo es lo mismo, que es una movilidad sostenible de bajo carbono, en que el público y el privado actúan en conjunto. Y el privado tiene la misión de tener las respuestas tecnológicas, soluciones sostenibles e inversión. Es lo que estamos haciendo en los últimos 40 años en Brasil, que ha llegado a una producción de 600 millones toneladas de caña de azúcar en 2021, 22, la ausencia de lluvia ha nos traído para 525 millones de toneladas, pero porque habemos tenido los señales correctos desde el gobierno. Porque el público ha creado en Brasil un ambiente institucional propicio, garantizando una política sólida, clara y de largo plazo. Que es lo que miro en la presentación muy clara, muy asertiva del señor ministro. ¿Y cómo ha pasado esto? Algunos ejemplos muy claros. En primer, el público en Brasil ha percibido en la década de 70 la crisis del Medio Oriente acerca de petróleo. Los precios, la escasez han hecho con que Brasil ha dado su mejor para salir de esto. Hay una obra que es un bestseller llamado en inglés Why Nations Fail. ¿Por qué las naciones fracasan? Se dice en español, pienso yo. Y en esta obra, que es un marco, un gran estudio de MIT, se muestra la importancia del framework institucional para que las cosas empiecen bien. Y cuando Brasil se ve una escasez de petróleo, tenemos que hacer algo, tenemos que buscar la seguridad energética. La política de etanol en Brasil empieza por seguridad energética. Y en este libro, Why Nations Fail, hay una cosa importante, el papel de las coyunturas críticas. Porque cuando yo miro Guatemala con muy respeto, cuando llegamos a un país, tenemos que hablar muy bajo, porque hay una serie de condiciones históricas, sociológicas y de todas las demás que yo no conozco bien. Pero algunas veces las pequeñas barreras se transforman en grandes problemas. Pero las coyunturas críticas muchas veces son casi como que una gran lluvia que hace con las cosas acontecen. En Brasil ha pasado esto, porque había desde 1930 la producción, la utilización de etanol en Brasil, pero siempre una cosa que va y que viene, pero con una coyuntura crítica que ha sido la escasez, la crisis de 1973, Brasil toma una posición para el futuro de la cual nunca ha salido. Teníamos que hacer esto y la respuesta del privado ha sido increíble, como se muestra nuestro régimen de producción hasta hoy, la garantía de abastecimiento, con algunos errores, es verdad, los cuales Guatemala no va a hacer,
por lo menos originalidad a los errores para que nosotros después no tengamos los mismos también. Bien, de otro lado, cuando el público vaya a una ampliación de la mezcla de etanol en la gasolina, como sabéis, hoy tenemos 27% de etanol en nuestra gasolina. No hay una gasolina en Brasil que no tenga los 1,27%. El sector azucarero y energético ha trabajado en la garantía de abastecimiento. Para nosotros, la garantía de 1,27% en la mezcla es una cosa casi sagrada. Que pase todo, que perdamos dinero, pero la garantía de la mezcla es un compromiso no solo con el gobierno del día, pero con la población de Brasil. Esto está pasado, esto mismo en crisis de zafra tenemos el compromiso con esto. Bien, después cuando llegamos a un punto de lo cual no estamos a tratar en este seminario, que es la utilización del etanol puro en los vehículos. En Brasil, del lado de la gasolina con 1,27%, tenemos también la utilización en 80% de nuestros autos de etanol puro, 100% de etanol. No estamos a hablar de esto porque Guatemala está siguiendo su historia y así debe ser. Pero también cuando ha tenido una volatilidad del precio del petróleo, el privado ha traído el sector de automotriz la solución tecnológica y lanzamiento de flex fuel vehicles, de vehículos flex fuel. Solo un ejemplo para nosotros en esta relación. Y por fin, el público, porque es el público, el gobierno de Brasil, el gobierno de Guatemala que ha ido a París, yo estaba allá en 2015, y ha hecho un compromiso con las presentes y futuras generaciones en la reducción de los gases causadores de efectos invernaderos. Y también ha sido hecho en Brasil la política nacional de biocombustibles, de la cual yo he tenido el honor de ser el suscriptor del proyecto de ley que ha sido transformado en ley en aquella ocasión, pero el sector ha dado una respuesta muy fuerte con inversión en eficiencia de producción. Tenemos hoy variedades de caña de azúcar en Brasil que están llegando al mercado que tienen un incremento de 1,40% de productividad. 1,40%. Créeme que es esto. Es la reducción de la huella de carbón y más ahora con soluciones tecnológicas muy geniales de reducción de emisiones. Bien, para terminar, puedo decir que esta es nuestra idea y el doctor Marlon ha de nos mostrar después cómo esto debe ser en la práctica, en la operación. Muchas gracias por su atención. Enrique, muchas gracias por su mediación acá y esperamos hablar sobre el etanol. Esta es nuestra intención aquí. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias. Justo la mezcla, para hablar de etanol, justamente la mezcla fue un poco tener la experiencia desde el sector privado, en este caso también desde el sector público. En el caso de Brasil, nos va a compartir ahora Marlon Arreas, quien es coordinador general para etanol del Ministerio de Minas y Energía de Brasil. Así que, por favor. Bom dia a todos, buenos días. Peço perdão, pero no hablo español, entonces me voy a hablar en portugués. Los que necesitan traducción, sí.
favor. Voy a hablar esta conferencia conferencia en portugués. En nombre del Ministerio de Energía, me gustaría agradecer la oportunidad de estar aquí para poder hablar del etanol, de Ethanol Talks en Guatemala, nuestra experiencia en etanol, y un panel tan importante que es el panel de políticas públicas, y que tiene que ver con la condición de poder hablar de una forma muy objetiva de la experiencia que se está llevando a cabo aquí en Guatemala, en comparación con la perspectiva histórica que tenemos de la utilización del etanol en Brasil. Entonces, como para resumirlo, vamos a hablar primero de las políticas públicas para el etanol que nosotros tenemos en el Brasil. Vamos a hablar del uso del etanol en altas concentraciones. Como ya dijimos, pues usamos el 27% en toda la gasolina que se comercializa en Brasil, y vamos a hablar de los beneficios económicos del uso de etanol. Y vamos a mencionar algunos instrumentos de reglamentación, como la ley del etanol, que es responsable del 48% del atendimiento de la demanda energética para los vehículos livianos en el país, y la mezcla del 27% tiene un papel fundamental. Y después vamos a hablar de algunas conclusiones. Entonces, con relación a las políticas públicas, hay algunas políticas que son muy importantes para el etanol en Brasil, que incluyen, como ya hablamos, pues del mandato obligatorio de la mezcla del 27% en toda la gasolina que ha sido comercializada. Y también es importante mencionar que nosotros tenemos la diferenciación tributaria que nosotros tenemos entre el combustible fósil, gasolina y el etanol. Eso es muy importante como un instrumento que ya valoriza pues las externalidades positivas que el etanol tiene, y en comparación con los combustibles fósiles. Nosotros tenemos los precios libres en toda la cadena de comercialización. También es una política energética que es importante para el etanol, y esto tiene pues una representación muy importante en el sector privado, quienes son los que hacen las inversiones. Entonces es importante dentro de las leyes de las energías, pues es que tiene que estar claro para que el sector privado pueda invertir y puedan asumir los riesgos son propios de la cadena de inversión del sector privado. Otra política que es muy importante es la parte regulatoria, que incluye la celebración de contratos y stocks mínimos dentro del periodo entre zafra. Nosotros sabemos aquí que nosotros tenemos una producción de etanol que es entre temporadas. Entonces tenemos que poder repartir el producto al consumidor brasileño, y tenemos pues el RenovaBio. Como ustedes pueden ver, nosotros tenemos que cuidar la garantía del abastecimiento en condiciones iguales para la sociedad, y esta es nuestra misión. Entonces, hablando un poco acerca del mandato de la mezcla de etanol de Brasil, es una historia realmente muy bonita. Aquí en esta gráfica que les estoy presentando, histórica, podemos ir desde 1975 hasta el año de 2021. Y hasta la década de 1980, Brasil tenía una flota de un parque de vehículos de 600 millones de vehículos, y ahora tenemos de este parque de vehículos, el 85% son vehículos flex que pueden usar el etanol puro en sus motores. Pero aquí en las líneas punteada roja, nosotros podemos ver ahí la evolución de este porcentaje de la mezcla desde 1975 hasta el día de hoy. Y ustedes pueden ver que nosotros estamos ahí en el inicio, en 1900, para el país entero con el pro-alcohol, y de ahí no solamente en los incentivos de la producción, llegamos al 15% en 1977, nosotros ya teníamos el 15% en todo el territorio nacional. Y en el inicio de la década de los años 80, nosotros llegamos al 20% de la mezcla en toda la gasolina comercializada en el país. Entonces nosotros utilizamos más de 40 años el 20% sin ningún problema técnico, con cualquier uno de los perfiles de vehículos que fueron producidos durante todo ese tiempo y para el consumidor brasileño. Ustedes pueden ver en esa línea punteada que algunas veces nosotros tuvimos que bajar esa mezcla. Después continuamos a regresar con la mezcla más alta, y la razón de eso fueron las oscilaciones en la producción y la oferta del combustible. Esto es muy importante destacar, porque en el año de 1993 la definición
comercialización de la mezcla se daba por medio de un decreto del gobierno brasileño, que fue una acta que colocaba la mezcla de una forma que fue fijada por el gobierno federal, pero después en 1993 se coloca pues una ley, se da una ley que es la definición de la mezcla para poder llegar a lo que está hablando de Brando, que la estabilidad de las reglas, de tenerlo previsible. Y de esta forma en 1993 fija el porcentaje de la mezcla en 22%. Y a partir de ahí, entonces, incluso la gasolina de referencia para la homologación de vehículos en Brasil. Después de 1993, nosotros entramos con el régimen de las bandas de las mezclas y pueden ver que hay una verde que está como verde, el límite superior y hay una línea punteada azul como límite inferior. Y se usó esas líneas para controlar la volatilidad que había en la producción, en la oferta. Había una franja de mezclas que se podían trabajar a la mezcla más adecuada dentro de los límites que fueron colocados. Y pueden ver que dentro de ese periodo en que nosotros tenemos esa franja, nosotros podemos ver que oscilamos en algunos momentos en función de la oferta del producto. Pero después de esto, en 2015, después de 15 años de estar utilizando esa mezcla de 25% en todas las gasolinas, nosotros aumentamos esta proporción para 27% y desde 2014 nosotros nunca más dejamos de estar en la parte más arriba de la banda de la mezcla. Y eso fueron por los instrumentos que fueron colocándose en esta madurez de las políticas públicas para el etanol, que hacen que las personas ya no necesiten bajar este contenido de la mezcla por dos motivos: por la previsibilidad y también por la respuesta del sector privado con el compromiso con el abastecimiento junto con el gobierno federal. Bien, y aquí nosotros tenemos aquí en esta gráfica me encanta y quisiera que ustedes le pusieran un poco de atención a dos puntos. En este gráfico nosotros vemos dos economías muy importantes, que es la energética y la reducción de gases del efecto invernadero. Esta curva que ustedes miran aquí es de la década de los 70, donde comenzamos la demanda energética para vehículos livianos. Esta demanda energética para vehículos livianos que se encuentra ahí, que es equivalentes de barriles de equivalentes de petróleo, tiene un área blanca y una blanca verde. La área blanca es gasolina fósil y la área verde es el etanol. Con el etanol y con el RenovaBio, que dio una previsibilidad para nuestra demanda de etanol para los siguientes 10 años, nosotros vamos a lograr una economía de 10.6 millones de barriles equivalentes de petróleo. Esto equivale a 4 años de la producción actual de petróleo de Brasil. Eso es muchísimo. Hemos valorizado esto y es impresionante. Sin mencionar que tenemos la reducción de las emisiones en la economía, en la salud pública, en la calidad del aire para la sociedad. Entonces, realmente esto evidencia que Brasil realmente está diversificando su matriz y está colocándole a la sociedad dos productos que tienen dinámicas de precios totalmente distintos de petróleo y el petróleo y el etanol con diferentes implicaciones. Y nosotros podemos hacer un conteo aquí, podemos ver la sociedad brasileña si tuviese que cumplir toda esta demanda con solamente la gasolina, acompañando la flota de los precios de petróleo, tienen que ir solamente con gasolina. El consumidor brasileño ya utilizó mucho dinero para utilizar ahí el etanol que está marcado en verde en esa gráfica. Ahora vamos a hablar aquí de la historia, específicamente del aumento del porcentaje de la mezcla que nosotros hicimos recientemente, hace 7 años que Brasil utiliza el 27%, y hubo un proceso muy semejante a un programa de pruebas que fue similar a lo que hizo el ministro platicó de estas pruebas que se hizo de estos planes piloto, porque los legisladores aumentaron la posibilidad de utilizar el etanol hasta el 27.5%. Y desde que tuvimos estas condiciones técnicas para poder hacer eso, si hubiese esta viabilidad técnica, nosotros podríamos tener 27%. El gobierno está autorizado a aumentar la mezcla del 27%. Entonces nosotros tuvimos que hacer un programa de pruebas con el
Ministerio de Energías y Minas, que fue que coordinó ese problema, y fue Petrobras, nuestra principal empresa de petróleo, que en el primer momento pues se adhirió a estas pruebas porque entiende que el etanol es un alimentador para el combustible y que también como los biocombustibles ayudan a aumentar la útil del petróleo en el mercado. Entonces, siempre que se tengan pues los centros de tecnología que fueron responsables por las pruebas que se realizaron por Petrobras, y se formó un grupo de promalio coordinado por el MME, con Petrobras y la participación del Ministerio de Economía, del Ministerio de Agricultura y la Asociación de Productores de Automóviles, la Asociación Brasileña de Fabricantes de Motocicletas, de los importadores de etanol, a Única también, y Metro, y también la propia Petrobras. Y esa ejecución de las pruebas duró 13 semanas. Bien, ¿qué tipo de pruebas hicimos? Bueno, hicimos las pruebas de vehículos y motocicletas, ensayos de emisión, de consumo, de rendimiento del motor y de dirigibilidad. Y probamos 4 combustibles, el E22, que es el estándar para la homologación de los vehículos en Brasil, el E25, que es el que estaba rigiéndose en la época, la mezcla que nosotros estábamos trabajando, el 27,5 también lo probamos, y el E30. Ahí también en algunos bancos hicimos las curvas de torque y potencia para todos los 4 combustibles también, y evaluamos el impacto del aumento del etanol en la calidad del combustible para poder verificar si nosotros necesitaríamos hacer las modificaciones a la especificación de los combustibles. Entonces vimos todas esas características principales de estos combustibles, de la gasolina, con la mezcla para poder evaluar el impacto de esto. Y pasando rápidamente ese material que está disponible, que son más de 300 páginas de relatorios, con todas las pruebas que fueron hechas, todos los procedimientos, todas las normas técnicas nacionales e internacionales que se siguieron para estas pruebas. Los resultados están presentes. En caso de Petrobras, Petrobras estuvo a cargo de probar el parque circulante, una parte representativa del parque vehicular de Brasil. Seleccionamos los vehículos que hicieron una muestra de 94% de los vehículos movidos exclusivamente a gasolina, porque los vehículos flex no serían probados. Nuestra preocupación era con los motores movidos exclusivamente con gasolina y principalmente las motocicletas. En nuestras reuniones teníamos claro que el aumento del teor de la mezcla sería más sensible para las motocicletas porque son vehículos que no pueden tener cualquier tipo de falla, porque podrían colocar en riesgo al conductor de estos vehículos. Este material estará disponible para todos. Nosotros hicimos, en el caso de los vehículos, en los ensayos en LACTEC y CEMPES, que queda al nivel del mar. El LACTEC está a 1000 metros de altura, con diferentes tipos ambientales para el uso de los vehículos. Probamos en la parte de emisiones E25, E27.5 y E30 en comparación con E22, y en autonomía urbana con E27,5 y E25, que era la mezcla en la época, siempre con el mínimo de 3 ensayos para cada combustible, y el tratamiento estadístico de los datos obtenidos. Las motocicletas la misma cosa, los ensayos en LACTEC conducidos a normas técnicas en bancos de prueba y en pista de pruebas también. Algunos resultados llaman mucho la atención. Voy a destacar 2. El de emisiones, monóxido de carbono se reduce bastante. Estos son resultados para motocicletas. Y en autonomía, en algunos casos, aumentó la autonomía de la motocicleta porque es un tipo de motor que permite un uso mayor de etanol en todos los casos. Pruebas de campo, hicimos pruebas de dirigibilidad en forma estandarizada.
y las pruebas de partida frío y de dirigibilidade encendido frío. en frío y Aqui na parte manejo de en baixo frío. nós temos ali os containers Aquí refrigerados, tenemos los onde a gente contenedores colocava os refrigerados veículos. donde colocábamos Eu los fui lá, estava vehículos. no Rio de Janeiro, mas Yo vestido como estaba- se eu estivesse na Antártica. Yo estaba en Río de Janeiro y vestido como que estaba en A gente tinha Antártica. que- No procedimento era El levar a procedimiento temperatura era do óleo llevar até la 0 graus, temperatura del aceite a poder 0 dar grados partida, para dar el fazer o encendido, teste e a hacer la aquisição da prueba curva da partida, y depois y obtener la saímos com o curva veículo para del andar 10 encendido quilômetros e ver y a andábamos 10 dirigibilidade kilómetros dele para até ver la nesse dirigibilidad percurso de del 10 carro quilômetros. en 10 Foi kilómetros. muito importante. Eu que sou Fue engenheiro muy mecânico, importante. Yo soy ingeniero foi mecánico. muito prazeroso fazer parte desse Tuve grupo, mucho fez gusto de esse hacer sucesso, parte né? del grupo que hizo las Agora, pruebas. a Associação de Fabricantes La de Asociación de Veículos Fabricantes de cuidou Vehículos dos cuidó testes de dos las veículos pruebas de los novos, vehículos né, de novas nuevos, tecnologias, de motores nuevas turbo, com injeção tecnologías direta. con E motores aqui eu turbo, coloco inyección directa. como exemplo os Y aquí veículos coloco como ejemplos importados à vehículos época, né, importados en la época, produzidos aqui no México, producidos que foram en México, testados com as que misturas e fueron fizeram os probados mesmos con las testes, mezclas, hicieron las mismas pelos pruebas fabricantes. por los Cabe destacar fabricantes. a Ford, ela- Principalmente Ford. ela obriga que os testes sejam feitos por La ele Ford todos obliga em que todas las Detroit. Então, nós pruebas exportamos que sean os tonéis dentro de la fábrica. com as misturas, né, Nosotros específicas, que o exportamos Edu lembra disso. los toneles con las Ele mezclas mandou, as mezclas com y Petrobras, mandamos las Petrobras mezclas con exportou esse Petrobras, produto para que a exportaron Ford esos pudesse vehículos fazer para esses que testes Ford em pudiera hacer Detroit. las pruebas en Detroit. Todos esses veículos rodam no Brasil, Y todos esos rodavam com vehículos 25 andaban en Brasil con utilizaram, E25 y usaron o E27 a partir el da- E27 da a partir adoção do novo teor de la mistura. adopción de Com la nueva benefícios mezcla. econômicos, eu queria destacar muito Con rapidamente, beneficios económicos quería destacar a gasolina com rápidamente. etanol traz benefícios muito importantes. La A gasolina con etanol ela trae é beneficios formada, importantes. ela é Es formada, misturada, mezclada na distribuidora com en dois el combustíveis, o distribuidor etanol que vem das usinas e a gasolina A que vem y das la refinarias. gasolina que viene de las A refinerías. octanagem da gasolina El octanaje de la produzida na gasolina refinaria producida en la depende da refinería mistura de depende de la etanol. mezcla de Então, o etanol etanol. como melhorador, como mais- El como tem etanol mais como octanagens, mejorador, né? como tiene Ele más octanaje, nós permite que possamos nosotros utilizar podamos usar correntes de hidrocarbonetos mais corrientes baratas, de hidrocarburos más porque a baratos, adoção do etanol porque melhora la a adopción qualidade da de gasolina. etanol mejora E la aí nós calidad de la temos, eu fiz um gasolina. exercício aí para cada 10 pontos Y percentuais hicimos de el etanol, ejercicio que para uma 10 puntos gasolina porcentuales para de uma mesma etanol, especificação, para una misma ela especificación de custaria gasolina, 6% menos. costaría 6% menos. Custo de aquisição, então, no Brasil, aqui El no costo histórico de recente, adquisición de Brasil, na média, o etanol un foi promedio 17% de mais barato 17% más do que a barato gasolina nesse período. E em que la gasolina en ese 2022, periodo. a gente Y tem en uma média de 2022 preço nosotros tenemos un promedio de precios de 4.44 que corresponde a 2.8 quetzales y o anhidro y el anhidro 3.78 y en quetzales 2.38 el litro. Então, em resumo, Entonces, en resumen, la mezcla de etanol, a alta octanagem de etanol el alto octanaje de etanol correntes de hidrocarburos posibilita mais el baratas. uso de hidrocarburos A más gasolina fica baratos. mais barata, então. La Então, gasolina você se tem uma pone más redução do barata, preço entonces na bomba e o consumidor se reducimos beneficia para el uma mesma precio especificação. y Então, el temos consumidor se benefícios beneficia. econômicos Tenemos beneficios e económicos y ambientales. exercício aqui para E10, se Y el ejercicio aquí no para Brasil el tivéssemos E10, E0, si fôssemos tuviéramos fazer um E10, nós y fuéramos a teríamos hacer un E10, de oferta ao consumidor de uma gasolina tendríamos 7% una mais oferta barata. al consumidor de 7% más barata. Bom, instrumentos regulatórios é muito importante para o Es governo muy garantir importante a mistura, para el garantir gobierno a oferta garantizar do produto la oferta del para o producto cumprimento do mandato para da mistura. Isso é cumplir fundamental. el mandato. E aí, os instrumentos regulatórios, Los instrumentos como disse regulatorios, naquele como gráfico, yo dije en el desde gráfico, que 2014, nosotros estamos sem desde nenhuma 2014 redução do percentual sin de mistura, ninguna não se reducción fala del nisso, porcentaje de mezcla, seja no no se governo, habla seja de na eso, sociedade, seja na sea en el iniciativa gobierno, en la privada, sociedad o en la justamente iniciativa porque privada, temos porque regime de vendas tenemos por un contratos régimen de ventas de un por año contratos de un año basados basados en el mercado anterior de los distribuidores. Stocks mínimos Stocks mínimos obligatorios para entre safras, e distribuidores. para productores y distribuidores. Também uma outra política importante. Otra a venda política direta importante es la etanol venta dos directa de produtores, no etanol caso, o Brasil de los pode productores. usar o En E100. este caso, Então, Brasil o E100 pode ser puede usar el comercializado E100, direto puede ser para comercializado os postos de directamente serviço. para Um las sistema de informação de gasolineras mercado y un sistema de informaciones de que mercado é fornecido, né, os dados que são puede, fornecidos, los datos pelos son agentes proporcionados produtores. por los agentes productores. Bom, para concluir, Para concluir, nós temos de maneira nosotros tenemos de manera clara para Brasil que la mezcla obligatoria del etanol en la gasolina es la mejor opción para todos, en especial para el consumidor. Os agentes, em especial para o consumidor.
Brasil tiene referencias técnicas importantes para validar el uso de etanol en altos tenores. Los parques vehiculares son más globales y el vehículo que usamos en Brasil no es muy diferente al que se usa en el resto del mundo. Se fueron desarrollados mucho a partir de los 90. Tenemos que valorizar la vocación de nuestras regiones para la producción de bioenergía. Quiero dejar claro que existen sí maneras e instrumentos regulatorios que son capaces de garantizar la oferta y el abastecimiento para el mandato de mezcla. Y Guatemala innegablemente tiene potencial para ser el proveedor más importante de la región. Muchas gracias. Gracias, Marlon. Voy a hacer una pregunta rápida a cada uno para poder concluir. Vamos un poco atrasados con el tiempo, pero y voy a hacerlo al revés. Voy a empezar con el último que habló, con Marlon, por lo último que habló. La pregunta, Marlon, la política esta lleva 50 años, más o menos. En 50 años ha habido un poquito de variación de los presidentes, de un extremo al otro durante los 50 años. Distintos tipos de gobiernos. ¿Cómo se mantiene una política como esta permanente durante todo ese periodo de tiempo con esa variación política? Muchas gracias por la pregunta, excelente. Nosotros tuvimos regímenes de gobiernos diferentes y diferentes presidentes. Durante ese periodo que tuvimos hasta 2002, con una política que definía el precio del combustible, teníamos precios controlados y el gobierno definía cuánto iba a producirse, a quién iba a venderse y a qué precios iba a vender. Y migramos de esta situación en el régimen de control absoluto de la economía y a partir de la Constitución del 88 cambiamos para una legislación de precios libres y con diferentes presidentes en régimen democrático. Como una tela de fondo, todas las inversiones en el sector energético llevan mucho tiempo para madurar. Necesitan esta estabilidad de reglas. Entonces el Ministerio de Minas y Energía, el Poder Ejecutivo, tiene muy claro la necesidad de tener un cuadro técnico que permanezca durante el tiempo. Yo estoy en el Ministerio hace 18 años, llegué al Ministerio en 2004 y participo de una carrera pública dentro del Poder Ejecutivo que tiene esa función de hacer la asesoría técnica llevando de un gobierno al otro esas políticas. Esto es lo que hace que tengamos esta estabilidad. Cuando esta pregunta, pero un poco distinta, pero para ti, porque para el sector privado, uno de los temas que más escuchas del sector privado es certeza jurídica y estabilidad en temas. Cuando empieza el proceso, hace 50 años, es por una razón distinta: soberanía energética, crisis de petróleo. Eso deja de ser así. Brasil empieza a producir petróleo, hay otras alternativas. Como una industria azucarera, que tiene que invertir desde lo privado, se puede comprometer a una inversión de tan largo plazo en un país como los nuestros, con tanta inestabilidad política? Es la misma pregunta, pero para el sector privado, entendiendo que es un tema de inversión de largo plazo, que no es de un año a otro que tomo una decisión diferente. Bien, en complementación con que ha dicho Marlon, yo he sido diputado federal. Yo he sido diputado federal. Uno de los pocos temas que crea en el Congreso brasileño un consenso es etanol, porque la derecha piensa que es un tema de producción, de seguridad energética y tal, y la izquierda que es un tema de seguridad energética y de medio ambiente y otras cosas más. Entonces, ¿y por qué esto ha sido dado? Porque el etanol hoy no responde a una pregunta más. Ha empezado respondiendo una pregunta que ha sido de seguridad energética. Pero ahora, si me pregunta, ¿etanol es bueno para seguridad energética? Sí. ¿Seguridad energética es siempre un problema? Sí, es siempre un problema.
Podemos pasar 20 años, 10 años, pero ahora estamos pasando. ¿Quién podría imaginar una guerra en Europa con estas proporciones en el siglo XXII? Nadie pensaba en algo como esto. Pero en Brasil tenemos etanol. Pero, no me pasa seguridad energética. Imaginemos que una persona pueda decir eso. Mis preocupaciones son ambientales, con gases causadores de efecto invernadero. Bien, etanol también se presta a esto. No me pasa las dos cosas. Mi problema es la calidad del aire. Etanol también hace. Entonces, hoy en Brasil miramos la producción en largo plazo de etanol, no lo más con o seguridad, o medio ambiente, o salud pública, pero con I. Tenemos que tener una solución, y por eso que hablamos con el mundo, porque para muchas plazas pasa lo mismo, es que etanol es una seguridad y una seguridad para seguridad energética y medio ambiente y salud pública e empleo en inversiones. ¿Y seguridad alimentaria? Y seguridad alimentaria, esto es importante. Vea, hay un equívoco, sobre todo en Europa, porque Europa mira para sí mismo. Y por supuesto, cuando se piensa en los países fríos, hay una restricción no solo de área, pero una restricción de tiempo de producción. Nuestra experiencia en Brasil ha mostrado que el etanol ha contribuido para la oferta de alimentos. ¿Por qué? Porque la ganadería en el mundo y en Brasil, y va a pasar en todo el mundo, ha enfrentado un cambio muy importante. ¿Qué cambio es este? Cada vez más que la ganadería no sea feita por extensión, pero con una cosa intensiva. Entonces, las áreas de caña de azúcar han sido un cambio de una ganadería de baja eficiencia para una tierra de productividad agrícola. Y para terminar, ¿qué pasa? Ustedes saben como yo aquí, pero la caña de azúcar en general a cada 5 o 6 años precisa de una renovación. Y en la renovación del caña de azúcar tenemos una producción de soya, producción de maíz, producción de una serie de cosas que se destina a la alimentación. Nuestra experiencia entonces es que no hay un food versus fuel, pero un fuel plus food, o sea, combustible más alimentación. Ministro, el título principal de la charla es Movilidad Sostenible, pero el subtítulo es, obviamente, hablemos de etanol, que es de lo que hemos estado hablando. Panamá acaba de lanzar una política de vehículos eléctricos para los próximos 15, 20 años. Y es un poco la tendencia a nivel mundial. Al paso que vamos, Elon Musk va a comprar Guatemala, porque ya compró Twitter, algo más va a comprar por la región Elon Musk. Pero esa es tu tendencia de largo plazo. ¿Cómo compatibilizamos la tendencia, uno, de la movilización no motorizada con la movilización motorizada que genere menos emisiones, y una mezcla entre en qué momento Guatemala pasa, acabamos de estar haciendo también pruebas con vehículos eléctricos, con autobuses eléctricos, donde una política mezcla estas 3 o 4 cosas: generar ciudades más caminables, generar ciudades que consuman menos combustible fósil, ya sea con mezclas como etanol o con vehículos eléctricos. ¿Cómo cerramos esta charla un poco poniendo este tema del etanol dentro de ese contexto más amplio del que has hablado antes? Bueno, ¿se escucha? ¿Sí se escucha? Sí. Gracias, Quique. La verdad es que son estrategias, a mi forma de ver, complementarias, no rivales. No existe una única receta ni una única estrategia a seguir. Existe un objetivo que es, pues eso, asegurar las necesidades de movilidad, pero hacerlo de una forma sostenible con el ambiente. Y existe también una estrategia como país de aprovechar los recursos que tenemos disponibles.
Para el caso específico de Guatemala, eso significa, y me alegra decir que el Ministerio de Energía y Minas está trabajando en ambas estrategias, significa necesariamente que impulsemos el consumo de etanol como mezcla de las gasolinas, pero significa también que impulsemos una política, o dentro del marco de la política de eficiencia energética, impulsemos una política de movilidad eléctrica. De hecho, el Gobierno de la República está a escasas semanas de enviar al Congreso de la República una ley de incentivos a la movilidad eléctrica. No son rivales porque además tenemos que entender que en Guatemala hoy no se consume ni una ni otra. O sea, no hay ni carros eléctricos realmente, hay 260 carros eléctricos en Guatemala y carros que consuman etanol, pues habrán muy poquitos porque no hay oferta de etanol. La realidad es que vamos a seguir consumiendo combustibles fósiles por varios años, algunas décadas, pero lo que queremos es que en esa estrategia de consumo de combustibles fósiles los hagamos un poco más limpios y el etanol juega un papel sin lugar, en la medida en que el crecimiento de los vehículos eléctricos, híbridos y eléctricos vaya creciendo también. Y del tema de la movilidad a pie no hablo porque esa no está en mi cartera, pero en este país cuesta mucho y hay un gran esfuerzo que tienen que hacer las municipalidades para que eso sea una realidad. Pero en resumen es así, no son rivales y tenemos una responsabilidad como gobierno de impulsar todas las estrategias que nos permitan pues una mejor vida a los guatemaltecos. Gracias, ministro. Gracias a ambos también por participar. Podemos hablar de etanol todo el resto del día y lo vamos a hacer, pero no, ya no me toca a mí estar acá ni a algunos de nuestros invitados, sí. Les agradezco la oportunidad de haber compartido y yo hago resumen rápido un poco basado en lo último que dijo el ministro. Cuando en su momento Brasil toma estas decisiones es por una necesidad. Cuando Brasil evoluciona y entiende que esa necesidad se convierte en oportunidades de distintos tipos, tanto en temas ambientales como en temas de industria, lo asume como una política de Estado. Y ahí se le pregunta con respecto a la inestabilidad política, porque en estos 50 años Brasil ha sido inestable políticamente, y lo más estable que ha tenido Brasil ha sido esta política. Entonces, si hay temas en los que nos podemos poner de acuerdo, como este conjunto de paisajes, porque yo me rehúso todavía a llamarle país, entonces encontramos que si nos ponemos de acuerdo en 2 o 3 temas, y el sector privado, el sector público, el sector político y los actores sociales actuamos con relación a esos temas, se pueden generar. Y por eso le hacía la última pregunta al ministro, porque obviamente hay una dinámica saltándonos 3 generaciones para adelante, el tema de los vehículos eléctricos. La alternativa que están buscando muchos países ahora ni siquiera es vehículos eléctricos, es regresar a ciudades compactas, caminables, reducir la motorización, y eso va en la otra dirección por completo. Pero todas estas juntas van a ayudar a hacer a que tengamos una posibilidad de generar desarrollo de una manera sostenible y de una manera sustentable, y un poco para eso es este espacio. Así que agradezco también a la Embajada de Brasil, al Gobierno de Brasil, la oportunidad de seguir hablando de estos temas. Probablemente hablaremos de esto mañana en el programa de radio, así que gracias por permitirme haberlos acompañado el día de hoy. Gracias a nuestros participantes en el panel y feliz día.